Buenos días, señoras, señores y jóvenes en general. Es el número 51 de los programas de Tucuiricuy, Ojos y Oído al Pueblo. Es un espacio jurídico para que ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, puedan tener conocimiento exacto de lo que está sucediendo en el Perú, a través, lógicamente, del marco jurídico que hay en el Perú. Debo hablar, en primer lugar, de que en realidad este gobierno, de lo peor que pueda haber, por supuesto, ¿no?, haciendo un parangón, una confrontación o una comparación con los gobiernos de los exdelincuentes, expresidentes, expresidente del Perú, Alberto Fujimori, Alan Duvil, Gabriel García Pérez. Quizás la diferencia está en las matanzas, ¿no? Porque mientras que Moisés Ollanta tiene problemas con esa declaración testimonial que después se le compró al testigo de Jorge Ávila, que sí mató, y madre mía, a la hermana de Jorge Ávila y a la pareja de la hermana, y lo compraron a él. Pero también hay de por medio el hecho de que es un mentiroso y un incumplidor con su mujer, ¿no?, Nadine Heredia Alarcón. Por eso, una vez que termine su periodo, el 28 de julio del 2016, él va a tener que pagar, no solamente por lo de las muertes en Madre Mía, sino tiene que ser inhabilitado. Él y los 68 congresistas que aprobaron la ley 30.288. Es increíble, ¿no? Pero yo les digo, ¿no? Quien se encarga en el Perú de la administración pública, el que con el Congreso, de acuerdo con el concepto de la política, que es la forma como se gobierna un país, dictando leyes como la dictan, ¿no? Y hay una cuestión, ¿no?, que ustedes deben saber, que el presidente de la República, cuando se aprueba una ley, puede observarla total, en el caso del artículo 14º de la ley 30.288, ¿no?, o puede observarla totalmente. Pero este mal presidente no lo ha observado y ha movido, ha impulsado a los jóvenes que están totalmente afectados, porque lógicamente ya no es como en el año 1947, 48, en que una gran cantidad de peruanos y peruanas adolecían de una educación, precisamente por esa forma de actuar de los presidentes de la República, que en lugar, con la plata que tiene el Estado, ¿no?, que viene de los impuestos, etcétera, o de las propiedades que tiene, en lugar de emplearlos para construir escuelas, hospitales, caminos, carreteras, ¿no?, surcar el país de norte a sur y de este a oeste con un sistema tranviario, ¿no?, de ferrocarriles, etcétera, no lo han hecho. Solamente se han dedicado a robar, ¿no? Verbigracia, por ejemplo, Alan Duvil, Gabriel García Pérez y Alberto Fujimori, ambos han tenido todavía las ansias, el deseo de participar en las elecciones del 2016. Pero justo estos jóvenes de 18 a 24 años, ¿no?, y que también van a ver los otros que van a cumplir este año y el próximo 18, por lo cual van a poder sufragar, votar, van a saber que los 68 que votaron en contra de ellos, yo lo digo, ¿no?, pese a que, por un lado, el presidente de la República
cuando sea una ley que viola la Constitución, como este artículo 14 de la ley 30.288, ¿no? Que solamente les da 15 días de vacaciones, y viola la Constitución el artículo 26, que dice que los derechos, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras son irrenunciables, los que son reconocidos por la Constitución y la ley. Y todavía, ¿cómo será el grado de ignorancia de este presidente, entre comillas? Porque para mí este no es ignorante, ¿no? Iba a aplicar otro adjetivo. Tampoco los congresistas son ignorantes. Hay muchos que son abogados. Mulder, Velázquez Quequén, Abugataz, a su madre, ¿no? Ana María Solórzano, Ana Jara, ¿no? También el Gagó, el que fue salvado por Carlos Ramos Heredia, ¿no? En el Partido Popular Cristiano, ni hablar. Eguren, el hijo de Bedoya, en Solidaridad Nacional también, ¿no? O sea que ni hablar. Pero esa es, digamos, lo peor que hay en el Perú para representar, ¿no?, a la ciudadanía peruana, ¿no? Entonces, si nosotros vemos quienes han votado a favor de esta ley, que son los apristas, los fujimoristas, los de Solidaridad Nacional, los del Partido Popular Cristiano, los de César Acuña, ¿no? O sea, gente que no representa al pueblo en cuanto a sus necesidades, porque la política, como les decía, es la forma como se gobierna un país, dictando leyes y haciéndolas cumplir, particularmente la Constitución, que establece el artículo 118, numeral primero: el presidente de la República vela por el cumplimiento de la Constitución. Artículo 102, a los congresistas, numeral 2, son atribuciones del Congreso velar por el cumplimiento de la Constitución. Y lo más grave, ¿usted cree que son ignorantes estos? ¿No? De lo peor. ¿Usted cree que Mulder, Gagó, el Javier de Bedoya, Javier Bedoya y Vivanco, Gagó, la Solórzano, ¿no?, la Jara, son personas ignorantes, desconocedoras? No, o sea, ellos lo hacen, ¿no?, con plena conciencia de que están atacando, están contraviniendo, están vulnerando la Constitución, que dice en el artículo 26: son irrenunciables los derechos laborales reconocidos por la Constitución y la ley. Y lo que es más grave, a dos artículos más del artículo 26 está el 29, que dice que los trabajadores deben participar en las utilidades de las empresas de rentas de tercera categoría. Y para que ustedes sepan, señoras, señores y jóvenes en general, para los efectos del impuesto a la renta, y lo digo yo, que he sido profesor de Derecho Tributario y Aduanero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en los programas de Ciencias Contables y Derecho en los años 1983 a 1987, las rentas de primera y segunda categoría son de capital. La primera, las rentas que, por ejemplo, usted es dueño de un inmueble y cobra por un alquiler, entonces está afecto a la renta de primera categoría. O si es accionista, ¿no?, en cualquier empresa, ¿no?, entonces le pagan dividendos. Entonces, cuando se paga dividendos, se tiene que pagar impuesto a la renta por el capital, ¿no? Entonces, la cuarta categoría y quinta son rentas de trabajo. La cuarta categoría es, por ejemplo, la que estoy yo, trabajo independiente como abogado. Y si también trabajo en forma dependiente para una empresa, también es renta de quinta categoría, ¿no?, que es una generalidad de peruanos y peruanas. La tercera categoría es la fusión, la mezcla tanto de las rentas de capital como la de trabajo, y son la de tercera categoría. Entonces,
estas rentas, y cómo es el colmo, lo peor que hay de congresistas, que justo la minería, en lugar de tener el máximo, que es el 10%, del cual se deriva la participación de utilidades, es el 8%. O sea, la actividad económica que más dinero tiene se reduce, ¿no? Entonces es la política, ¿no? De ganancias sin límites, porque de lo peor que los peruanos y peruanas han elegido para ser congresistas parlamentarios, esto es lo que han producido y esto es lo que produce. Por eso yo les digo a ustedes jóvenes principalmente, que van a llegar a ser los de mayoría de edad, hombres y mujeres, en el 2015 y el 2016, aparte de los que ya tienen 18 y 24 años, que se sienten totalmente afectados con esta ley 30.288 del marco laboral para ustedes, ¿no? Ustedes ven lo peor que tienen como representantes de los partidos apristas, fujimoristas, Solidaridad Nacional, Partido Popular Cristiano, el partido de Pedro Pablo Kuczynski, Perú Más o Más Perú, Avanza para el Progreso de César Acuña, por Dios, ¿no? De lo peor, de lo peor. Gente que con la plata de César Acuña, de las personas adineradas, por ejemplo, esta presidenta Marisol Pérez Tello, la presidenta de la comisión esta de Belaúnde del Ocio, fue beneficiada por una empresa del grupo Yanacocha. ¿O que hay un conflicto de intereses? ¿Usted cree que alguna proposición legislativa en contra de la minería ella lo va a aprobar? Ni hablar, va a aprobar todo aquello que es positivo para las empresas mineras. Y así han habido 20 congresistas, ¿no?, que fueron asistidos, ¿no?, por una entidad ligada a Yanacocha. Entonces, esto debe cambiar, porque como le digo, ya no estamos en la época de 1946-47, en donde los peruanos y peruanas por lo general tenían segundo y tercer año de primaria. Ahora, gracias a Dios, un cholo como yo de 18 años o una chola de 18 años, ¿no?, tiene cuando menos educación secundaria, y es la que está saliendo ahorita a las calles, ¿no?, para decirle, oiga, nosotros leemos. Hemos leído el artículo 14 de la ley 3288. A nosotros nadie nos ha contado. Nosotros estamos viendo el tenor, el texto. Aquí no se respetan. Y sale el ignorante de Ollantumala con su esposa, ¿no?, que todavía tiene el cuajo de utilizar a los jóvenes que lógicamente cobran del gobierno, ¿no?, y salen a aplaudir la ley. De eso se dan cuenta también los jóvenes, ¿no? ¿Cómo es posible, por Dios? Y eso sería hasta peculado. Claro, ahora dicen, no, ellos trabajaron hasta el 15 de diciembre. Es decir, en boca del mentiroso o de la mentirosa, lo cierto se hace dudoso, o de una situación dudosa, ¿no? Entonces este par de mentirosos, ¿no? Y estos desgraciados, estos dos, el presidente Moisés Ollantumala y su cónyuge, su esposa Nadine Heredia Alarcón, no solamente mienten en este caso de los trabajadores y trabajadoras, sino también en el caso del FONAVI. Vamos a cumplir con el pago. Yo les digo, he escuchado al joven que preside la comisión que se va a encargar del pago de los fonavistas, y yo le escuché, él dijo lo siguiente, por una sencilla razón: yo estoy dentro de los beneficiarios del cobro del Fonavi, con el que discrepo inclusive el monto que se va a dar, un monto diminuto por debajo de lo que se debiera dar. Pero este presidente de lo peor y esta mujer de él, mentirosa como él, ¿no? Saben ustedes
que 103.000 fonavistas de más de 1 millón de personas con más de 65 años y discapacitadas. Yo he visto en la televisión el colmo, un señor que está en la calle, está con muletas, no tiene una pierna completa y a él no le corresponde. ¿Me entienden ustedes? Entonces esto ha sido una lotería. Vamos a ver, del 1.000.000 y pico vamos a sacar 103.000. El resto no importa, que reclamen, y cuando salgan las personas mayores de 65 años y los discapacitados o discapacitadas, ¿no?, le tiraremos bomba lacrimógena, como estamos haciendo como los jóvenes, con este ministro del Interior cobarde, ¿no?, que en realidad las cosas deben ser a los hombres. Ahí está bien. Yo entiendo cuando le dice ladrón a Alan García, está bien, ladrón ladrona a la Keiko Fujimori con sus hermanos, que más de 3 millones, totalmente de acuerdo, pero que no le diga a una mujer algo, porque ese es un signo inequívoco de pusilanimidad, de cobardía, y peor todavía si él es un general, por Dios, ¿no? Por eso cuando a mí en el tiempo del delincuente Alberto Fujimori, cuando 300 hombres militares invadieron la embajada de Japón, ¿no?, contra 17, de los cuales creo que 16 o 17 eran menores de edad. Los héroes, qué héroes, por Dios, 300, ¿no? Por eso yo siempre digo, ¿no?, y mis compañeros del Hipólito Unanue, también en las reuniones que he tenido, yo le decía, ¿no?, cuando me decía, oye, tú te trompeabas con todo, sí, pero hay una cuestión, que en una oportunidad yo estaba ahí con 5 más en la puerta del colegio, en Isabel la Católica, en el Hipólito Unanue, y pasó un joven con su enamorada de la mano, y uno de los 6 que estábamos ahí, comenzó a decirle un montón de procacidades, de lisuras a la chica. Lógicamente el joven miró, éramos 6 y ni hablar, pues, ¿no? Pero yo sí le dije, oye, le dije, si tú no estuvieras ahorita con 5, no lo harías. ¿A ti qué? Me dijo. Yo siempre, nunca me ha gustado pegar, solamente lo empujé. Cuando este desgraciado vino a mí, es decir, lo despedacé, por Dios, me tuvieron que arrancarlo, porque, y así he sido yo, cuando también estaba en segundo. Yo sí, lamentablemente, quizás el hecho de no haber tenido, mi mamá se había muerto al año 2 meses, quizás tuve una adolescencia terrible. Entonces justo me expulsaron de Guadalupe. Hay muchos de Guadalupe que creen que yo soy de Guadalupe, y me han, cuando trabajaba en el chat, me acuerdo, estuve en Barranco y se acercó el presidente de la Asociación Guadalupana y decía, oye, hermano, queremos tener, y hay muchos amigos, ¿no?, que yo tuve en Guadalupe, que estuve de marzo a noviembre, que me expulsaron. Es que estaba yo, también yo era un alumno terrible, estaba en los baños, sino que vino un subteniente. En esa época Guadalupe estaba, digamos, con este personal militar, y a la hora que yo me estaba lavando me tiró un patadón. Eso sí, yo vi su pantalón verde y le metí un 45, por Dios, que le rompí la pierna. Y me pusieron ahí en el centro, ¿no?, de donde estaba el salón, un aula, un espacio grandazo, me acuerdo, con un fusil Mauser. Y después ¿cómo se llama? Me salí de expulsado de Guadalupe. De ahí fui y yo cantaba y todo lo demás, quizás por eso me conocían en esa época. Y pasé a Hipólito Unanue, y con el compromiso de no incurrir en nada.
Pero yo me acuerdo que yo estaba en segundo, he tenido una deficiente educación hasta que se enfermó mi padre, ahí sí ya cambié totalmente, pero me acuerdo que en esa oportunidad los de quinto año, con un palo blanco para marchar, me acuerdo, el 28 de julio, comenzaron a tirar palos, ¿no? Y era uno de quinto, y por supuesto que le pegué como los diablos, y ahí ya me conocieron cómo era. O sea, nunca me ha gustado la injusticia. No era porque él era de quinto, podía a golpear a todos. Yo estaba en segundo año, ¿no? Pero ahí sí, todos vieron cómo le sacaba la mugre a un condenado injusto. Entonces yo digo, uno tiene que ser hombre, ¿no? En condiciones adversas. El delincuente, por lo general, aprovecha la ventaja. Por eso yo le he dicho al general ministro del Interior, no seas cobarde, no le digas a una mujer lo que se le dice a un hombre, ¿no? Entonces, esto por señalar algo de este gobierno de lo peor, con ministros de lo peor, Mayorga, Daniel Figalo Rivadeneira. Es decir, miren que con un solo caso, este gobierno, en el caso de Brecht, 7.300 millones de dólares. ¿Cuánto se robó Fujimori? 6.000 millones de dólares. ¿Me entienden ustedes? Un solo casito de este gobierno de Moisés Ollantumala. Por eso también yo digo, estos condenados apristas que con una mayoría en la Cámara de Senadores, con Jorge Lozada Estamburi, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados presidida por Luis Alba Castro y con un delincuente como presidente del Perú, Alan Rubio Gabriel García Pérez, que debió haberse opuesto a la ley 24801, en donde habían dos disposiciones que fueron monumentales para combatir la corrupción, pero estos corruptos apristas, ¿no?, a través de esta ley 24801 dejaron sin efecto una, que el Contralor General de la República tenía la facultad, ante indicios razonables de enriquecimiento ilícito por un servidor o funcionario público, levantar el secreto bancario y tributario. Y por otro lado, había la disposición que establecía en castellano, de manera expresa e inequívoca, que cuando el funcionario presentaba su declaración de impuesto, declaración de sus rentas y bienes, debía acompañarla de sus cónyuge o del cónyuge y de sus hijos. Por eso, el asesor de tributario, Alberto Quimper Herrera, que para mí era de lo peor, yo trabajé en contribuciones y ahí era de lo peor, ha declarado ahora que ha estado preso. ¿Saben quién tiene la plata de Alan García? Su esposa, Pilar Nores. Yo le envié una carta al que era presidente del Congreso, Daniel Abugataz Magluf. Nunca hizo nada. Yo dije ahí, pues, así como dijo, me acuerdo, un periodista al que yo defendía, Augusto Zimmerman Zavala, Javier, las personas que más saben en un caso delincuencial son los delincuentes que están comprometidos con alguien. Entonces, Alberto Quimper dijo esto, lo mismo que Vaticano dijo, yo le pago mensualmente a Vladimiro Montesinos Torres. Lo drogaron. Ustedes vieron en la televisión cómo salió este narcotraficante, y era cierto. O sea, lo que está hablando Alberto Quimper Herrera, que la plata la tiene o la tenía Pilar Nores, ha hecho algo el Ministerio Público con esta Gladys Margot Echaíz Ramos, que a lo mejor es pariente de Carlos Ramos Heredia, o José Antonio Tuco Peláez Bardales,
Yo después, quizás si tengo tiempo, yo presenté ante el Consejo Nacional de la Magistratura contra estos dos fiscales que fueron fiscales de la Nación, en uno de los casos que yo les imputaba, que yo les atribuía, es el hecho de que habiendo pruebas fehacientes, hay un caudal probatorio grandísimo de que con plata del Estado se pagó los estudios en las universidades en los Estados Unidos de Norteamérica de los 4 hijos de Alberto Fujimori, ¿no? Keiko, Kenji, Hiro y Sachi. Estos fiscales de lo peor, apristas todavía, apristas, ¿no? Porque el APRA ha puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura al Jorge Lozada Estamburi, que pobló el Poder Judicial nombrando a fiscales y jueces, Mancilla, etcétera, ¿no? Estuvo ahora Vladimir Paz de la Barra, que también yo pensaba que un hombre correcto, y felizmente una familiar me dijo: padre, si está defendiendo al que era representante del APRA en las elecciones, ¿tú crees que...? No, le dije, y una vez se lo dije a él de frente: oye, Vladimir, porque él estuvo en mi programa que yo tenía en Radio Cadena, al igual que Luis Iberico, lo tenía como panelista, pero él iba y yo lo promocionaba y salió 2 veces. Por eso le dije en una oportunidad, de frente, como hombre y delante de todos: Vladimir, ahora que tú eres miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, espero que todo lo que has dicho lo cumplas. Mentira. Ni Alan García, ni Fujimori, ni Ollantumala, ni nadie de estos condenados, ¿no? Lo único que saben es estar en un sitio que les da unos beneficios económicos y otros que no se sabe, que si esa ley 24801 no hubiera derogado estas disposiciones, ¿cuántos presidentes de la República, cuántos congresistas, cuántos jueces, cuántos fiscales, cuántos miembros del Tribunal Constitucional o del Consejo Nacional de la Magistratura, habida cuenta que uno de ellos fue expulsado precisamente por recibir una coima? Imagínense. Entonces, por eso yo digo, señoras, señores y jóvenes en general, debemos de formar un bloque con los que no están contaminados con estos partidos aprista, fujimorista, Solidaridad Nacional, Partido Popular Cristiano, el de Kuczynski, Perú Más, el de Avanza para el Progreso, por Dios, ¿no? Que lo único que han hecho es, toditos ellos son millonarios. León, José León, que todavía, es decir, por Dios, por eso la forma como nosotros, que sí somos mayoría, si nos juntamos los trabajadores, las trabajadoras, los agricultores campesinos, las agricultoras campesinas, los jubilados, los pensionistas, los pequeños comerciantes, hombres y mujeres, en formar un bloque electoral, para mí comandado por el padre Marco Arana, que ha dado, porque Dios dice lo siguiente: por los frutos los conoceréis. Y cuando uno actúa así, lo meten preso, tiene problemas, no le salen las cosas, pero la verdad sale al final. Entonces yo digo, en donde debe armarse un consejo que también jale este bloque, donde esté la congresista Verónica Mendoza, Claudia Cisneros, Pedro Franque, Humberto Campodónico, Gustavo Gorriti, Claudia Cisneros, ¿me entienden, no? Que este grupo de gente que tiene una conducta de vida permanente, correcta, entonces, donde podamos modificar al amparo al amparo del artículo 206 de la Constitución, que permite reformar, cambiar la Constitución, como lo que hizo el condenado de Alejandro Toledo Manrique, otro que también, por Dios, se salvó de la firma falsa. ¿Se acuerdan? Esa señora Carmen Burga dijo:
Alejandro Toledo venía a verificar las firmas falsas. La mandaron en el tiempo de él a Colombia, Ecuador, vino, y no ha pasado nada con estos jueces y fiscales que se venden, ¿no? Yo tengo ahí un caso de una familia de delincuentes de Carmela Eulogia Rojas de la Cruz y su hijo Jaiel Santiago Miranda Rojas. Hay otros también, ¿no? Los hermanos de ella, Rojas de la Cruz, Contreras, me acuerdo, José Quirós López. Yo me he dado cuenta después, al acumular las 28 denuncias que tienen estos delincuentes, ¿no? Entonces, en el primer caso, donde se les sanciona a ellos a estos dos, madre e hija, Carmela Eulogia Rojas de la Cruz y Jaiel Santiago Miranda Rojas, ¿no? Porque una empresa, Jasamiro Perú Express, que son las siglas de él, ¿no? Jaiel Santiago Miranda Rojas, Jasamiro, ¿no? Le vende por $43,000 a un señor, Javier Pablo Gutiérrez Huiza, ¿no? Quien entrega $5,000 por un lado, y por otro lado un cheque diferido de $38,000, que después es cambiado por un cheque del Banco de la Nación con fecha 28 de marzo del 2011, porque el contrato del 6 de febrero del 2011 hablaba de este depósito que se hace a la empresa en efectivo de $5,000 más este cheque. Este cheque es cambiado por otro de $33,000, que saben lo que dice esta Carmela Eulogia Rojas de la Cruz, que esa plata, que si bien es cierto, es a través de un cheque de gerencia a favor de Jasamiro Perú Express, es para pagar un alquiler de camiones, dentro del cual está este camión A3i 835 Hyundai. Y ella también, ¿no?, presenta un documento donde están las firmas del señor gerente general de la empresa Compañía Nacional de Servicios y Empaque SAC, ¿no?, Marcos Roosevelt Gutiérrez Huiza, y le escanean. Y le cuento algo. En la IRINCRE ella va con el original, presuntamente, de que estaba esa plata, los $33,000, no es para Jasamiro, ha sido para Transrobal. Y en ese momento ella sufre un desmayo y después al día siguiente lo presenta con una copia. Lógicamente, los peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú dicen no puede establecerse un peritaje porque esta es una copia serográfica, y aparte afojas 116 vueltas. Esta condenada no se da cuenta que en el reverso, o sea, la foja 116 vueltas, había un informe de la contadora de Jasamiro Perú Express de fecha 25 de noviembre del 2010, y el contrato ese fraudulento era del 1 de octubre del 2010, fecha en que ni siquiera ellos eran Jasamiro Perú Express, eran los propietarios, porque recién lo compran con documento, con una copia literal de la SUNAR, donde establecen que el 12 de octubre recién. Entonces, ¿cómo iba a haber un contrato? No, y aparte era que la criminalística de la Policía Nacional del Perú estableció que no se podía hacer el peritaje porque era una copia. La parte de atrás, que contrariaba cronológicamente, porque había un contrato, y si en la parte casi al final tiene una fecha posterior, 25 de noviembre del 2010, ¿no? Y aparte, pues, de que se había escaneado del contrato de compra-venta de este camión del 6 de febrero, donde está también una abogada, Mara Carelli Benavides Florencia, a la que también yo he denunciado con el señor Marcos Roosevelt. ¿Saben qué dice la fiscal? Cuando ella, sin haber hecho las investigaciones correspondientes, sin haberse presentado esta fiscal, archiva el caso, porque como
Le explico. La jueza a la que yo he denunciado, Mercedes Aranda Cañote, que ha sido liberada por la OSMA, porque, ¿cómo se llama la jefa de la OSMA? Aranda, se apellida Aranda, y resulta libre, pese a que yo digo, estos dos tienen 28 denuncias, tentativa de homicidio, toda la gama de delitos, asociación ilícita para delinquir, estelionato, delito contra la fe pública, usurpación, le podría decir más. Creo que les he contado en una oportunidad, ellos van en banda, lógicamente, a un sitio donde venden carros de primera, y ellos dicen a Hayels, ¿no? Oye, ¿para qué te vas a comprar? Este carro está bonito, bueno, pero tú tienes mucha plata. El vendedor escucha esto, cuando él le dice, bueno, yo lo quiero comprar, dice el Hayels, y resulta pues de que le dice, oiga, ¿puedo darle una vuelta para ver si está bien? Oye, pero no le voy a dar una vuelta. Se fue a dar una vueltota al mundo porque no regresó más. Y cuando los dueños de esta empresa lo localizan, sale el alcalde Santiago Miranda, le mete un balazo, ¿no? Y la fiscalía, pese a todas las pruebas, no formaliza denuncia penal y le dejan por debajo de la puerta a esta empresa. Y cuando interpone la apelación, que se llama queja de derecho, de acuerdo con el artículo 12, si mal no me acuerdo, del decreto legislativo 52, ley orgánica del Ministerio Público, se declara extemporánea. Y así hay varias situaciones de esto, porque cuando yo he presentado, el abogado de la parte de estos delincuentes ha presentado copias, no, han habido denuncias, pero alguna de ellas se ha declarado inocente, por Dios, con esta porquería de fiscales, con esta porquería de jueces que hay en el Perú. No todos hay, pero les cuento, ¿no?, de que esta jueza Aranda sentencia a esta Carmela Eulogia, que por primera vez, con mi denuncia y lo que yo hacía en Radio Moderna, me acuerdo, contra ella, por primera vez la encarcelaron 1 año. El caso es de que de esta jueza, que es la misma que absolvió a Luis Óscar Castañeda Locio del caso Comunicore. ¿Se imaginan la porquería de jueza? Con todo el caudal probatorio en el caso Comunicore, también no ha lugar a abrir instrucción contra Óscar Luis Castañeda, esta porquería de miembros del Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo apelo, y la primera sala penal establece que, teniendo en consideración el hecho de que la asesora de seguros establece con los email que Jaime Santiago Miranda Rojas, con su madre, recibe del representante del señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza, ¿no?, todos los datos para hacer un contrato de seguro, porque ella decía, el ladrón cree que los demás son ladrones. Esta mujer con su hijo hacen que este señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza contrate un seguro en donde él figura como propietario, que el monto es $43,000. Se señala en estos emails el número de RUT de la empresa que va a avalar con $38,000, el DNI del señor Javier Pablo Gutiérrez. O sea, son con lo que se llama pruebas preexistentes antes de la denuncia que hago yo. ¿Por qué razón? Porque el día 10 esta esta delincuente Carmela Eulogia Rojas de la Cruz le dice al señor Javier Pablo Gutiérrez, yo soy la coordinadora de Perú Posible, y es más, ella ha aportado pruebas donde está con los hermanos delincuenciales de Alejandro Toledo, ahí está de la mano, y ella está con su cartelito. Y después Javier, no me acuerdo muy bien, Javier se llamaba, que fue ministro también, dice, ella no tiene nada que hacer. Oiga, ella ha presentado fotos con Perú Posible y todo lo demás, ¿no? Entonces, como ella es la coordinadora de Perú Posible, ¿se acuerdan con las elecciones que este mentiroso e incumplidor Moisés Ollantumala resultó presidente? Ella dice
que no pudo recoger. Entonces, al día siguiente le pide por favor, y entonces el señor Javier Pablo Gutiérrez con su chofer Roosevelt Huerta Espinosa, si mal no me acuerdo, y el hijo de él, Samir Gutiérrez Guevara, ¿no? Van en el carro, más José Quirós López, que es la pareja de Carmelo Eulogia Rojas de la Cruz, se lo ha sabido después de años. Entonces, él les dirige el material electoral hasta Ocio Peñaranda, 1804. Y ahí la Carmelo Eulogia Rojas de la Cruz, aparentando hablar por teléfono, le dice: un momentito, por favor, no descarguen el material electoral. Le dice a Quirós: oye, acá tienes plata, llévatelos a comer. Y al final se los lleva a comer, ¿no? Y cuando regresan, estaba tapiada la puerta de Ocio Peñaranda, entonces se apropian. Y yo voy con mi cliente que se murió, porque él me decía doctor Ojeda. Bueno, me dicen así, yo tengo un problema grave. Mi hermano me ha prestado $35,000 y tengo ahorita que mi hija va a nacer. Tengo 2 hijos estudiando. ¿Cómo voy a...? Y le dio un cáncer desde la fecha del 11 de abril que sucede eso hasta el 29 de agosto del 2011. Y mi hijo, que es médico gastroenterólogo, me dice: padre, esta es una enfermedad psicosomática. Entonces me imagino que ha habido pues un problema en la internidad de este señor. Entonces esta sala, con estas pruebas, declara la nulidad en el extremo de esta sentencia de esta jueza, de lo peor, Mercedes Aranda Cañote. Y entonces va donde una jueza que yo ni me había enterado, que se apellidaba de la Cruz también, porque informo realmente con los abogados de la otra parte, señala 4 veces fecha para lectura de sentencia. Y la última es que el abogado dice que tiene diligencias en esa oportunidad, 9 de agosto del 2012, si mal no me acuerdo, y o 3, y en ese momento esa jueza declara nulo todo lo actuado y señala fecha para que preste su declaración instructiva a Jale Santiago Miranda Rojas. Yo la recuso. Inclusive ella manda un oficio al Colegio de Abogados porque dice que yo la he humillado a ella y a otra vocal, no me acuerdo muy bien, porque yo digo en mi escrito: no hay peor jueza que aquella que no quiere ver las pruebas. Entonces, ella considera que es un baldón, ¿no? Que es algo que no se le puede decir a una jueza. Entonces la recuso y pasa al tercer juzgado, de una jueza Teresa Monzón. El caso es que ella también escucha el informe oral. Después del informe oral señala el día 29 de enero del 2015 para lectura de la sentencia, y resulta que el día 8 recibo una notificación de un juez, se llama Anselmo Benavides Corbeto, que me dice: yo he señalado fecha para informe oral. En el escrito dice: porque usted lo ha pedido. Yo le estoy iniciando una denuncia ante la OSMA, presidido por la señora Aranda, ¿no? En donde estoy manifestando mi rechazo a esta barbaridad, por Dios, ¿no? O sea, una dilación, habida cuenta que ese camión está en una cochera inmovilizado porque se hizo una serie de investigaciones y se ubicó. Y lo había llevado la Carmelo Eulogia Rojas de la Cruz en la época que estuvo sin ser capturada. Y Jaye Santiago Miranda Rojas estuvo en la clandestinidad, ¿no? Entonces, yo digo, no, una de las formas que debemos de acabar con esta porquería de jueces, fiscales o de delincuentes es haciendo cumplir la ley. Ese es el problema. Por eso este Consejo Nacional de la Magistratura, con Maesono, fujimorista,
con el Pablo Tarazona, que se ha ido a Colombia, donde hay una persona implicada en narcotráfico. Por eso digo, nosotros que somos la mayoría, trabajadores, trabajadoras, pensionistas, estos pensionistas que estoy viendo y jubilados que no están cobrando lo que corresponde, y del más de 1.000.000 que hay de personas mayores de 65 y discapacitados, solamente 103.000. Así, ellos han sido, el resto que se friegue, que se perjudique. Esa porquería de gobierno es esta, la del mentiroso e incumplidor Moisés Ollantumala Tasso con su mujer. Y yo también querría decirles que es increíble, pero acá yo he visto en el portal de un profesor llamado Carlos, aquí debo tener los nombres, Carlos, se llama como un anterior, Carlos Malpica, ¿no? Acá dice el señor Carlos Malpica Fausto: la OIT en su Conferencia Internacional de Trabajo CIT del año 2012 aprobó un importante final y una resolución específica con recomendaciones políticas relativas a la crisis del empleo juvenil. Dice acá, según ese informe, la delegación peruana expresó en la conferencia textual, las intervenciones llevadas a cabo en su país con objeto de promover el empleo juvenil incluían medidas a mediano y largo plazo para mejorar la formación profesional, el traspaso de competencia a los gobiernos locales para promover programas en favor de la juventud, el fomento de la productividad y la competitividad en las zonas rurales, la celebración de consultas sobre cuestiones juveniles y la mejora de los marcos legislativos. El presidente Ollantumala asistió a dicha conferencia y pronunció en el plenario un discurso en el cual dijo: con un país en crecimiento y una economía que afronta con éxito las crisis externas, tenemos la responsabilidad de crear mecanismos para que miles de informales se formalicen y que la rentabilidad positiva es posible cuando se da una combinación de trabajadores bien remunerados y bien calificados, y no mediante la flexibilización laboral. Mentiroso del diablo, tú con tu mujer eres un incumplidor, lo mismo que le dijiste a las masas cajamarquinas, ¿no? En donde dijiste, ustedes quieren el agua o el oro, y como la gente no sabía qué responderle, contestarle, él dijo: ¿cómo se defiende la patria? Dice el mentiroso del diablo este es lo peor. A los fonavistas también le dijo: vamos a pagar. Ustedes saben que tiene casi 63.000 millones de dólares el Perú, pero sí puede pagar para cambiar su equipo ese por 300 millones de soles, 300 millones de soles, ¿no? Para así, no, para el turismo, ¿no? O sea, usa de Judí, pero ha puesto otro con 300 millones. Iba a decir una de las cosas que me dicen es que no utilice una expresión que podría ser un poco dura. No digo una lisura, una procacidad, pero este es de lo peor. Claro, no tendrá las manchas de sangre, ¿no? de los asesinos Alan Ludwig, Gabriel García Pérez y el otro Alberto Fujimori, pero con un solo casito donde está su ministro de Energía y Minas, Eleodoro Octavio Mayorga Alba, en el caso de Brecht, y lo que es más grave, tiene de lo peor también como ministro, ¿no? Eleodoro, que se ha salvado con esta caterva de congresistas, ¿no? Donde no lo censuraron, no lo destituyeron, porque yo les he dicho, ¿no? El artículo 88, numeral quinto de la ley del procedimiento administrativo general 27.444 ordena
que se tiene que abstener el funcionario público cuando va a resolver algo en donde el administrado, o sea, la persona que ha trabajado o ha celebrado contratos con el Estado, Verbigracia Interoil, su tiempo está dentro de los 2 años de esta relación. Él el 24 de febrero, el día 23 había trabajado en consultora Lau y Quijatría. El 24 fue nombrado ministro de Energía y Minas del 2014. Y en abril, el 4, si mal no me acuerdo, estaba firmando la resolución ministerial otorgándole los lotes 3 y 4 a Interoil por 3.000 millones de dólares. Ahora, en el caso de Odebrecht, por 7.300 millones, con su presidente Ramírez de Proinversión, otorga la buena pro a favor de Odebrecht. Y hay todavía una declaración de la procuradora, ex procuradora anticorrupción Jenny Vilcatoma, que acusa a Daniel Figalo Rivadeneira de que, yo tengo acá lo que acá se había manifestado, acá dice, indicó que la Procuraduría detectó un desbalance patrimonial en Valverde. Acá dice, no solo el ministro de Justicia Daniel Figalo Rivadeneira ha sido denunciado por la ex procuradora Jenny Vilcatoma, esto sale creo en Perú 21, sobre la posición inicial de este ministro de que Martín Antonio Belaúnde del Ocio debía ser considerado colaborador eficaz, ya que en el diario Perú 21, el 15 de diciembre del 2014, esta ex procuradora lo ha acusado de bloquear una investigación a un caso de una presunta coima que compromete a la empresa Odebrecht. Esta noticia es porque en el programa Panorama ha revelado que el 17 de julio del 2014 Figalo la citó a ella y al entonces procurador Cristian Salas para preguntarle por qué investigaban una presunta coima que habría pagado la referida empresa para la construcción de una carretera en Ancas. Según su relato, el ministro tenía en sus manos un oficio que la Procuraduría envió a Odebrecht para solicitar información sobre el investigado Dirce Paul Valverde Varas, es funcionario de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ancas, quien supuestamente era el encargado de direccionar las obras a través de la OEI, ¿no? O sea, estructura a favor de dicha empresa. Vilcatoma indicó que la Procuraduría detectó un desbalance patrimonial en Valverde. Por ello hizo las investigaciones descubriendo que este exfuncionario había recibido una coima que se había ocultado a través de pagos de consultorías que el ministro, Figalo, tenía este oficio de la Procuraduría en sus manos y le dijo, ¿tú te imaginas cómo ha llegado este oficio aquí? ¿Tú sabes quién es Odebrecht? ¿Tú sabes? Odebrecht pone y saca presidentes. Es dueño del Perú. Es dueño de Latinoamérica. Este ministro de lo peor, que encaja, pues, ¿no? Porque hay un común denominador de lo peor en este gobierno, presidido por Moisés Ollantumala Tazo. Por eso, dentro de lo peor está el cobardón general, ministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Helera, que yo les he dicho, ¿no? En la Constitución, en el artículo 2, numeral 24, literales, si mal no me acuerdo, dice, se reputa, se considera inocente a la persona, salvo declaración judicial en contrario. Hay 2 declaraciones judiciales. Una, en la que la Fiscalía formaliza denuncia penal por delito de homicidio calificado contra Bustíos, un periodista. No solamente eso, hay un auto de apertura de instrucción contra Daniel Belisario Urresti Helera, pero lógicamente el presidente de la República, me imagino que tiene el antecedente de haberse formalizado denuncia penal, ¿no? Y creo que, o algo así por el estilo, y resulta que pagó al testigo
Jorge Ávila y no le ha pasado nada, es el presidente de la República. Imagínense. Bueno, mira, si Alan Lubel, Gabriel García Pérez, como él lo dice, ha sido presidente de la República, si Alberto Fujimori ha sido presidente de la República, ¿por qué yo, que tengo unas muertes chiquitas, ¿no? En cambio el otro tiene muertas en Lurigancho, en el Frontón, y el otro tiene, por citar algunas, en Barrios Altos, La Cantuta y otros, ¿no? Periodistas. ¿Yo por qué no puedo ser presidente? ¿No? Ni hablar. Por eso yo también, yo decía antes, ¿verdad? Cuando Montesinos habla, y esto lo he aprendido de un periodista al que yo defendí justo contra el gobierno de Alan García, y ahí quería ser encarcelado por haber golpeado, no sé cómo se llama en los medios, una información de Trujillo que decían que Alan García con César Javier Vega Vega defendieron a narcotraficantes, y César Javier Vega Vega le inició un proceso de querella por sentirse difamado. Yo arguí una excepción, exceptio veritate, o sea, excepto, hay responsabilidad penal en una difamación contra un funcionario público, salvo, excepto que sea la verdad. Yo demostré en la página 141 a 143, había un tremendo sello, Alan García Pérez, y lo firmaba su socio, que era en esa época César Javier Vega Vega. ¿Y quién eran los que él defendía? Eran los Tupiño García. En el expediente había una declaración de uno de ellos. Decía, yo compro la droga en $7,000 y lo vendo en $40,000. Le descubrieron a Fidel, creo, no me acuerdo muy bien, Tupiño García, que tenía un fondo donde balanzas y todo lo demás tenían rastro de clorhidrato de cocaína. Ustedes saben cómo hay algunos policías, pues, ¿no? Oye, va a venir, como hizo también el Heriberto Benítez, oye, va a venir acá la fiscalía, llévense todo. Ellos también cuando llegaron, pero de todas maneras encontraron rastro de toda la banda de los Tupiño García fue declarada inocente. ¿Quiénes fueron los abogados? Alan Lubel, Gabriel García Pérez y César Javier Vega Vega, apristas. Entonces, esto que más o menos grafica o pone en conocimiento de ustedes el tipo de presidentes, y este presidente ha permitido con Alberto Fujimori incorporar en el Poder Judicial y en el Ministerio Público a jueces, fiscales, y también Fujimori ha creado a través de la Ley General de Educación universidades que han permitido que sus decanos de la Facultad de Derecho o sus rectores ingresen tanto al Jurado Nacional de Elecciones como al Consejo Nacional de la Magistratura, con una constitución que ha permitido precisamente que hayan apristas y fujimoristas inundando estas entidades que tienen que ver con el control de los jueces y fiscales en el Perú, y también con elegir, ¿no?, a un funcionario público por elección popular o mantenerlo también, ¿no? Entonces, por eso les digo, señoras, señores y joven en general, debemos de cambiar al amparo del artículo 206 de la Constitución para que no solamente elijamos al presidente de la República, al presidente regional, a los alcaldes, a los congresistas, sino también a los jueces, fiscales supremos, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y al Contralor General de la República, y removerlo de sus cargos si no cumple con sus funciones constitucionales. De esa manera, esta mayoría, que somos los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, jubilados, hombres y mujeres, pequeños comerciantes, hombres y mujeres, podríamos tener en nuestras manos a los corruptos y a la corrupción. Y esto que yo les digo, voy a hacer una nueva edición de mi obra Código Procesal Constitucional, y ahí voy a incorporar todo lo que estoy diciendo, porque esto que hay en el Perú es también
de aplicación a cualquier parte del mundo en donde los trabajadores, los campesinos y los jubilados constituimos la mayoría en cualquier estado del mundo. Hasta el próximo programa, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.